Muy bien, buenos días hermanos, bienvenidos, que Dios te bendiga. Estamos aquí en vivo por nuestro servicio dominical. Te invito a que nos acompañes junto con tus niños. Vamos a cantar los cantos que hemos cantado en la semana en la escuelita. Y de hecho vamos a pasar también un mensaje de audio de un niño que memorizó un versículo. Y pues estamos animados, cansados, pero contentos. Y espero que estén con nosotros toda esta trayectoria. El hermano David López va a traer el mensaje para nosotros. Y pues estamos alegres y animados. ¿Verdad, hermanos? Sí. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy. Y gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Y podemos confiar en tu amor, tu presencia, tu compasión, tu paciencia. Y que nos vayas a usar para tu honra y gloria. Gracias por tus promesas. Y gracias, úsanos los cantos y todo. David, el mensaje y tu palabra sobre todo. Para transformarnos, para cambiarnos, por favor. Gracias por este privilegio de servirte de esta manera. Señor, te damos muchas gracias también por Terry Bernet, la hermana Terry Bernet, que ya está mucho mejor, que se siente ya regresando rápido a la nueva normalidad en su vida. Te pido, Señor, que le sanes por completo. También a la hermana Ángeles, gracias por su avance en su recuperación. Y gracias porque ahí va poco a poco mejorando, más fuerte cada vez. Y gracias porque ya tienes mucho cuidado de ella. Gracias te doy también por Elizabeth, que ya está fuera de la segunda ronda del COVID. Y gracias porque ya está mucho mejor. Ya salió de la cuarentena. Y doy gracias por estas cosas, Señor, por tu fidelidad. Señor, porque siempre eres fiel, eres 100% confiable siempre. Y te doy gracias porque estás con nosotros y nos has escogido, somos tus hijos. Gracias te doy. Y Señor, todo sea para tu gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a pasar el audio del niño. ¿Te acuerdas que en la semana varios niños mandaron su audio de unos versículos memorizados? Y este niño mandó, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Ayer. Ya no es necesario mandar los audios ya después de hoy, porque ya no va a haber la escuelita. Y pues, pero sigue memorizando los versículos. Eso no termina. Hijo del hombre vino a buscar, a salvar de todavía perdido. Lucas 19, 10. Muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Seguimos con nuestro programa con los cantos. Usemos nuestras manos, alabemos a Dios juntos. Última vez que cantamos estos tres. No tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar.
Dios es amor. Dios es amor. Es todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti me tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti me tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser lo creo. Dios es amor. Dios es
Como la aurora en tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí, hay vida, aunque no te pueda ver, tú
Bueno, hermanos, ¿me escuchan claramente? Sí, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí. La mayoría tal vez no me conoce, ¿verdad? Ya he tenido el privilegio de conocer, aunque sea virtualmente, a algunos de ustedes, ¿verdad? Soy el hermano David López y hoy me toca el privilegio de compartir la palabra. Entonces, pues les invito a que busquen conmigo primeramente el pasaje que hoy vamos a estudiar, que está en el Evangelio de Marcos. Es el capítulo 1 de los versículos 9 al 13. Marcos capítulo 1, los versículos 9 al 13, y le voy a dar lectura y después haremos una oración para poner el mensaje en las manos del Señor. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque a pesar de que aún no podemos en nuestro municipio congregarnos, Señor, en el local de la iglesia, Señor, estamos orando por ello, que lo más pronto posible tú lo permitas. Pero aún, Señor, como el apóstol Pablo decía cuando estaba encarcelado, tu palabra no está presa. Y estamos aquí para compartirla y te pedimos, Señor, te rogamos que este mensaje, Señor, que proviene de ti, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas, pueda darnos la lección que tú has querido trazar a través de estos versículos, Señor. Lo encomendamos en tus manos con la guía del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos la semana pasada, ¿verdad? Los primeros versículos del Evangelio de Marcos nos dan una presentación asombrosa. Precisamente inician diciendo de Jesucristo que es el Hijo de Dios. Hacen una presentación también impactante de Juan el Bautista, y a su vez anuncia, ¿verdad?, que vendría el Rey, que vendría el Mesías, ¿verdad? Y lo único que podríamos esperar después de estas presentaciones tan impactantes es que la aparición de Jesús para iniciar su ministerio público fuera algo tremendo, algo asombroso, tal vez como la aparición de una celebridad de hoy en día en el corazón religioso de la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, y que ocupara su lugar en el trono de Israel como el Rey Mesías que es. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y Dios lo quiso hacer de una manera diferente, ¿verdad? Por eso sabemos que Marcos describió en nuestro pasaje 4 escenas en el bautismo y tentación de Jesús, por las cuales fue certificado como el siervo de Dios que vino a salvar a su pueblo. Y nosotros hoy veremos 4 enseñanzas para nuestra vida como creyentes en el bautismo y tentación de Jesús, quien fue el siervo de Dios, quien es el siervo de Dios que vino a salvar a su pueblo. La primera de estas enseñanzas la encontramos en el versículo 9, su identificación con los pecadores en su bautismo. Dice el versículo 9, lo voy a leer de nuevo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, hermanos, quiero que se trasladen conmigo a esta escena. Estamos en el desierto de Judá. Esto es una narración. Entonces, estamos en el desierto de Judá. Este es el escenario del primer suceso que nos va a narrar aquí Marcos. Y es allí donde Juan, a la orilla del río Jordán, bautizaba, como leemos en Marcos 1:4. Y es allí donde Jesús hace su aparición pública ante los demás. Nuestro texto comienza diciendo que aconteció, sucedió en aquellos días. Y esta es una expresión que hace referencia a los días donde había mayor actividad en el ministerio de Juan el Bautista, precisamente bautizando en el Jordán. Es en ese tiempo cuando, después de pasar 30 años en un pueblo pequeño, insignificante como lo era Nazaret de Galilea, siendo desconocido hasta ahora en la vida pública de la nación de Israel, Jesús se presenta.
Haz de cuenta que se formó hasta atrás en la fila de los que estaban ahí para bautizarse en ese bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados, hasta que llega a Juan, delante con Juan el Bautista. Nuestro pasaje no lo describe, pero sabemos por Mateo 3, 14 y 15 que Juan se negaba a bautizar a Jesús. La lógica de Juan el Bautista era: no, Señor, yo soy el que debe ser bautizado por ti, no yo te debo bautizar a ti. Pero Jesús tranquiliza a Juan, lo calma y le dice, ¿verdad? Es necesario que se cumpla toda justicia. Tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Y en nosotros también surge o debería surgir esta pregunta: ¿por qué debía ser bautizado Jesús? Él no tiene pecado, Él nunca pecó. ¿De qué necesitaba arrepentirse o qué necesitaba bautizarse de arrepentimiento de pecados si Él era puro? Bueno, si bien no había ninguna ley, ningún mandamiento referente a bautizarse en la ley, ¿verdad? Era la voluntad de Dios que Juan bautizara a Jesús. El ministerio de Juan era aprobado por el Padre. Entonces, ¿verdad? Él había preparado el camino para el Rey Mesías, y si el ministerio de Juan incluía el bautismo, era necesario, como dijo Jesús, para que se cumpliera toda justicia, que Él fuera bautizado por Juan. Además, el bautismo simboliza muerte y resurrección, y significa identificación con. Cuando una persona, como nosotros, ¿verdad?, cristianos, se bautiza, nos identificamos con Cristo. Estamos diciendo públicamente: ya he muerto para el mundo, ahora mi Señor es Cristo y voy a vivir para Él. Y en este sentido Jesús hizo lo mismo, se identificó con nosotros como pecadores a los cuales Él venía a salvar. Él no tenía pecado, de hecho no vemos nunca que confiese ahí algún pecado, pero quería identificarse también apuntando hacia la cruz. Apuntando, ¿verdad? El justo y sin pecado se identificaba con los pecadores apuntando a la cruz, donde se daría un doble intercambio. Nuestros pecados cargados en Él, en su muerte, siendo pagados y dándonos seguridad de salvación por medio de su resurrección, y su justicia imputada, cargada a nuestra cuenta, a nuestro favor, para nuestra salvación. Por eso es que Jesús debía de ser bautizado por Juan. En Isaías 53:12, la segunda parte, podemos comprobar que el Mesías siervo debía identificarse con los pecadores. Le voy a dar lectura, dice: y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y otra vez, evidentemente, la máxima imagen de su identificación con los pecadores la encontramos en su muerte sustitutoria a favor de su pueblo en la cruz, a favor de nosotros en la cruz. Es impresionante. Jesucristo identificándose con nosotros. El Hijo de Dios, el Mesías, el Rey Mesías, identificándose con los pecadores. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza. Su ejemplo de complacencia o de cómo complacer al Padre por su obediencia. Los versículos 10 y 11 nos dicen: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora Marcos nos ubica inmediatamente en otra escena. Estamos en el mismo lugar, pero es una escena diferente, como en las películas, ¿no? Estamos familiarizados con eso. Presentan el mismo lugar, pero pasan varias cosas en el mismo lugar. Entonces es algo parecido con esta palabra "y luego". Y vemos a Jesús subiendo del agua, lo cual implica que estuvo sumergido en el agua. Esa fue la forma en que lo bautizaron. Y lo que Marcos resalta es que Jesús vio abrirse los cielos. Sabemos por el Evangelio de Juan que Juan el Bautista también lo vio. Estaba ahí al lado suyo y también lo vio. Y además, por el Evangelio de Lucas nos dice que en ese momento Jesús se encontraba orando. Entonces, esto es impactante porque aquí el verbo que se emplea para abrirse los cielos, quiere decir literalmente rasgarse los cielos. Y es el mismo verbo que se emplea cuando en la crucifixión, en la muerte de Jesucristo, se rasga el velo del templo. ¿Casualidad? No.
Marcos quería intencionalmente que viéramos que en el principio del ministerio de Jesús se rasgan los cielos y en el final se rasga el velo. Es algo impresionante. Ahora, así de impresionante que es el lenguaje que maneja Marcos, esperaríamos que la siguiente acción, lo siguiente, fuera igual, algo todavía más impactante, más estruendoso, más gigantesco. Pero Marcos nos dice en ese momento que el Espíritu Santo descendió, no como un trueno, no como una tempestad, sino como forma corporal, como de paloma. Descendió sobre Jesús. Ahora, ¿era necesario esto? Sí, recordemos, Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Por lo tanto, en su humanidad, el Espíritu Santo debía de ungirlo, debía de fortalecerlo, y así quedaría capacitado para iniciar su ministerio. Pero, a la confirmación de Jesús para su ministerio, podríamos expresarlo a este acto de coronación de Jesús, le faltaba la cereza del pastel. Y esto es lo siguiente que nos narra Marcos. Están los cielos abiertos, el Espíritu Santo ya descendió sobre él, y el versículo 11 nos dice que se oyó una voz del cielo con el siguiente mensaje: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aunque no se dice que el Padre fue quien dijo esto, ¿quién puede llamar Hijo amado sino el Padre a Jesucristo, verdad? Y desde los cielos, obviamente. Entonces, desde su trono celestial, el Padre le está hablando a su Hijo unigénito directamente. Ya ha sido ungido por el Espíritu Santo, y esto nos da una escena que nos confirma la Trinidad de Dios. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo ya ha sido bautizado y el Espíritu Santo ha descendido sobre él. Impactante, impresionante, y además nos confirma la total divinidad de Jesús. El Padre da su aprobación y confirmación al Hijo, haciendo eco de Isaías 42:1, que nos dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora bien, esta expresión Hijo amado se utilizaba en la cultura hebrea como una expresión para referirse al hijo primogénito, al que tenía los mejores derechos sobre la herencia familiar y al que le tocaba continuar el linaje de la familia. Pero Jesucristo no solo es el primogénito. Según el Evangelio de Juan, se le llama el unigénito del Padre. Es decir, el único en su condición de ser igual con el Padre, disfrutando así una relación perfecta en la Trinidad desde siempre. Él no es como nosotros somos hijos de Dios por adopción. Él es hijo de Dios porque siempre lo ha sido, siempre ha existido, porque es Dios mismo. Entonces esto es impresionante y muy importante además, porque el complemento de la frase del versículo 11 dice que en ese hijo amado, dice: en ti tengo complacencia. Literalmente en el texto griego dice: tuve complacencia. Está en una especie de pasado para nosotros. Sin embargo, nos da precisamente la idea de una complacencia total en el Hijo, que no tiene límite, que no tiene tiempo. Y algunos nos dicen que se puede traducir como: cada vez que pienso en ti, me viene un gozo total. Entonces, el Padre y el Hijo siempre han disfrutado de una comunión perfecta. Dentro de la Trinidad, el Padre siempre se ha complacido del Hijo. Sin embargo, ahora el Padre también muestra su complacencia. Y como señala un comentarista, les voy a leer, esto es importante, dice: Jesucristo estaba complaciendo al Padre en todo lo que hacía. En su encarnación, el Hijo se sometió perfectamente a la voluntad del Padre, y en su muerte satisfizo por completo la ira del Padre. El Hijo se ofrecería como el sacrificio definitivo por los pecadores, y el Padre estaba encantado de recibir tal sacrificio. Otra vez vamos a la cruz como escenario máximo de la confirmación y de la complacencia del Padre en el Hijo y en su ministerio. Isaías 53, 10 al 12 nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su mano y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí viene la parte más importante para nosotros. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Otras versiones dicen, yo le daré honor como a un soldado victorioso. Dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, ¿acaso esto no fortalece tu fe? ¿No te llena de gozo también saber que el perfecto Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Mesías esperado, ¿verdad?, para salvar al mundo, también fue el siervo que cumplió a la perfección el plan de salvación de Dios para su pueblo, para nosotros? Después de lo que hemos visto, no puede haber duda en nadie de que Jesús es el siervo de Dios que vino a salvar a su pueblo. Siendo sin mancha, sin pecado, se identificó con nosotros los pecadores a los cuales venía a salvar. En su humanidad fue capacitado por el Espíritu Santo para este ministerio. Y además, su divinidad y misión fueron confirmadas por Dios el Padre. Jesús es el Salvador de su pueblo. Pero esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Dios se está complaciendo en tu vida? Obviamente, la complacencia total solo puede ser del Padre en el Hijo. Nosotros, al menos en esta vida, jamás seremos perfectos, eso lo entendemos. Tratamos de buscar la voluntad de Dios, pero aún así a veces caemos en el pecado. Solo todo lo que hagamos debe ser a través de Jesucristo para que el Padre se complazca. Solo así el Padre puede hallar complacencia en nuestra vida. Solo así podemos acercarnos un poco al tipo de complacencia que el Padre tiene en Jesucristo, en su Hijo. Sin embargo, esto no es excusa. No quiero que lo tomemos como una excusa para decir, bueno, si jamás voy a poder complacer totalmente a Dios, pues ¿para qué me esfuerzo, no? ¿Para qué lo intento? Dios sabe que soy débil. No, debemos buscar la santificación en nuestras vidas, buscar complacer a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Como Jesús lo hizo, sujetándonos totalmente a la voluntad de Dios, a su voluntad revelada que está en la Biblia, en su palabra. Entonces, ¿verdad? Esto solo va a suceder cuando profundicemos en nuestra relación con el Señor Jesucristo, cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo totalmente en nuestras vidas. ¿Y qué debemos de hacer para que ocurra eso? Orar y meditar en la palabra de Dios. Y sobre todo, ponerla en práctica. Ponerla en práctica, hermanos. Entonces recordemos, estamos viendo 4 enseñanzas para nuestra vida cristiana en el bautismo y tentación de Jesús, quien es el siervo de Dios que vino a salvar a su pueblo. Tercera enseñanza, mis hermanos, versículos 2 y 13, ahí vamos a encontrar su identificación con los pecadores al experimentar las tentaciones. Dice el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Y aunque esta parte la voy a guardar posteriormente, dice, y los ángeles le servían. Bueno, después de esta escena maravillosa en donde estaba la Trinidad presente en el bautismo del Señor Jesucristo, otra vez podríamos esperar, bueno, ahora sí se va a presentar en Jerusalén y se va a declarar como el Mesías, como el Rey de Israel, y entonces, en nuestra mente, ¿verdad? Todo va a ser perfecto y felicidad. Bueno, Dios tiene otros planes, ¿verdad? No es una presentación, no es una conferencia de prensa en Jerusalén, sino el primer lugar que visita el Señor Jesucristo es un desierto. Un desierto desolado, un desierto inhóspito, un desierto lleno de fieras salvajes, un peligro adicional que solo menciona Marcos, por cierto, y siendo tentado por el enemigo de nuestras almas y por el archirrival de Dios, Satanás. En primer lugar, ¿verdad? Aquí nos dice el texto que el Espíritu impulsó, ¿verdad?, a Jesús al desierto. Este verbo normalmente se usa para
o se traduce como expulsar o echar fuera. Y de hecho así lo usa Marcos cuando habla de la expulsión de demonios más adelante. Pero en este caso nos quiere enfatizar Marcos que es un deseo interno provocado por el Espíritu Santo en la humanidad de Jesús para ir y enfrentar la tentación y obtener la victoria sobre la tentación y Satanás, y no hacer lo contrario a la voluntad del Padre, eludirla, evitarla, decir, no, yo no paso por ahí. ¿Ok? Entonces, no cabe duda por lo que nos narran Marcos y los demás evangelios, que el lugar a donde fue conducido el Señor era más desolado que el que se menciona antes en el bautismo. El mismo Marcos, como ya dijimos, añade que estaba con las fieras. Una dificultad y una incomodidad adicional a estar en el desierto. El versículo 13 nos narra que durante 40 días estuvo allí, y por el pasaje paralelo en Mateo podemos decir, ¿verdad?, que estaba ayunando y muy probablemente orando. Yo no concibo al Señor Jesucristo ayunando y simplemente relajándose en el desierto, ¿verdad? Yo no concibo al Señor Jesucristo ayunando y tal vez pensando, bueno, ya van 2 días, faltan 38. No, seguramente estaba orando también, para ser fortalecido, para no caer en las tentaciones del enemigo. Ahora bien, aparece la frase, y era tentado por Satanás. Con la información que poseemos de los evangelios, podemos decir que Jesús fue tentado durante los 40 días que estuvo ahí en el desierto. Y las tentaciones, ¿verdad?, que nos narra Mateo, son solo la cumbre de esas tentaciones al final de este periodo de 40 días. Pero otra vez nos surge una pregunta. ¿Cómo Jesús, siendo totalmente Dios, pudo ser tentado? Si Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado, ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, la tentación fue en su humanidad de nueva cuenta. Y fue igual de real que para ti y para mí una tentación. Hubo una diferencia, y ahorita lo voy a explicar con un comentario, pero fue igual de real que para ti y para mí. No sé si obviamente te ha pasado una tentación, ¿verdad? Pero cuando vences esa tentación, la siguiente tentación no llega con la misma fuerza, llega más fuerte. Cada vez se incrementa el nivel de fuerza con la cual eres tentado. Y conforme vas pasando las tentaciones, venciéndolas, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, cada vez va a ser más fuerte. Entonces imagínate, 40 días ayunando, 40 días siendo tentado, 40 días superando tentaciones. Las últimas tentaciones que narra Mateo debieron ser impresionantemente fuertes para nuestro Señor Jesucristo, pero no sucumbió. Las venció también. Ahora, ¿por qué fue diferente? ¿Por qué digo que fue diferente en un sentido? Bueno, un comentarista nos lo explica así, dice: con todo el proceso psicológico de Jesús en el campo de la tentación, no podría ser igual al resto de los hombres, ya que todos estamos sujetos a la atracción del pecado natural que heredamos, mientras que Jesús no tenía esa condición. Él no tenía la concupiscencia mala del hombre natural, porque había sido concebido sin pecado, y era por tanto sin pecado. La propuesta para pecar procedía del exterior de su persona. Era el tentador, la única experiencia en ese sentido, ya que la voluntad hacia el pecado propia del ser humano no existía en Jesús. Con todo, y esto es importante, con todo, la tentación de Jesús fue absolutamente real. Es decir, la insinuación del tentador, la necesidad de superar las propuestas diabólicas, la resistencia hacia ellas y la lucha en la tentación eran experiencias totalmente reales en Jesús. Entonces, no podemos decir que era diferente totalmente, ¿verdad? Solo porque Él era 100% Dios le fue más fácil. No pensemos eso. Hebreos, de hecho, nos comprueba estas verdades. Vamos a Hebreos 2:17 y 18, nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y también Hebreos 4:15, quiero que pongas atención, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la narración final que hace Mateo de estas 3 tentaciones, ¿verdad?, contra Jesús, es el retrato y ejemplo perfecto de su identificación con nosotros los pecadores en las tentaciones. Pero Él siempre victorioso, siempre saliendo adelante, siempre superándolas. Yo me imagino después de 40 días ayunando, que alguien te diga, bueno, que a Jesús le dijeron, convierte estas piedras en pan. Era una tentación muy real. Después de 40 días solo, con la mente humana, ¿verdad?, siendo agobiada por el calor del desierto, llevado al pináculo, a la cima del templo, y diciéndole, lánzate, pues al fin que la Biblia dice que el Señor te va a guardar. Era una tentación muy real. Y la última tentación: yo te puedo dar todos los reinos de la tierra si te postras ante mí. No tienes que pasar por la cruz, no tienes que sufrir el desprecio de la gente, no tienes que ser rechazado, solo póstrate ante mí. Una tentación muy real, pero el Señor Jesús salió victorioso, y esto es lo que nos lleva a nuestro último punto, a nuestra última enseñanza: su ejemplo de victoria sobre las tentaciones. El final del versículo 13, nuestro pasaje cierra con: y los ángeles le servían. Después de demostrar su poder, su autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, venciendo las tentaciones, durante estos 40 días, ¿verdad?, Jesús es confirmado otra vez por el Padre. En su ministerio, en su propósito divino, es confirmado como el siervo de Dios, y está listo ahora sí para llevar a cabo la misión por la cual vino: salvar a su pueblo de sus pecados. Dice que los ángeles le sirvieron. Esto quiere decir que le proveyeron alimento. Una vez que superó todas esas tentaciones, una vez que pasaron esos 40 días, los ángeles vinieron y le trajeron el alimento que era necesario. Pero además le trajeron la compañía que también era necesario. No sé cómo te has sentido últimamente después de tanto confinamiento por la pandemia. Gracias a Dios, algunos estamos con nuestras familias, pero ¿y los que están solos en sus casas? Debe ser muy difícil, me imagino, para ellos. Jesús experimentó ese tipo de soledad también en el desierto, pero salió victorioso. Eso es lo importante, ¿verdad? Y una vez que salió victorioso, los ángeles vinieron mandados por el Padre a proveerle todo lo que él necesitaba. Y esto fue una señal más de cómo el Padre se complacía siempre en la obediencia perfecta de su Hijo amado. Prueba de esto, ¿verdad?, está lo que en Filipenses 2, 8 al 11 nos hace referencia a toda su obra de salvación. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermoso, glorioso. Hermano, ¿puedes ver cómo Jesús venció la tentación? No fue porque Él fue a 100% Dios. Ya aclaramos que fue en su humanidad la tentación, y que usó los mismos medios que nosotros ahora tenemos como creyentes para vencer esa tentación. Se identificó con nosotros en todo, pero Él no pecó nunca. Y entonces nos dejó un ejemplo de decir: ok, estás enfrentando tentación, estás en una tentación difícil, agobiante. Bueno, acuérdate de mí. Y este es el ejemplo que nos deja. Tenemos como hijos de Dios al Espíritu Santo, igual que Jesucristo. Tenemos su palabra, gloria a Dios, la tenemos escrita y completa. Y tenemos la oración,
Tenemos la oración como recurso para comunicarnos con el Padre, para que el Señor Jesucristo interceda por nosotros y seamos fortalecidos en ese momento que estamos enfrentando la tentación. Si tú no estás teniendo victoria sobre las tentaciones, es muy probable, hermano, muy probable que estés luchando en tus fuerzas, sin los recursos que Dios te está proveyendo. Más bien deberíamos de hacer lo que nos dice Hebreos 4, 15 y 16. Ya leímos una parte, pero vamos a leerlo de nuevo. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Nos estamos acercando al trono de la gracia de Dios para hallar esa misericordia, para hallar esa ayuda, para hallar ese oportuno socorro? ¿O queremos luchar en nuestras fuerzas y por eso estamos siendo vencidos y vencidos y vencidos? Si deseamos tener victoria sobre la tentación y complacer al Padre con una vida de santidad, debemos de acudir a Él. No hay otra forma. Jesús lo hizo así. El Hijo perfecto de Dios lo hizo así. Nosotros no podemos ser de excepción. No debemos luchar en nuestras fuerzas. Debemos fortalecernos en la oración, en el conocimiento de su palabra y acercarnos a ese trono de la gracia. Hermanos, para concluir, hemos visto cómo Jesús se identificó con nosotros tanto en su bautismo como al experimentar tentaciones. Pero sobre todo hemos visto que fue aprobado para su ministerio por el Padre debido a su obediencia perfecta, debido a su victoria sobre la tentación. Y esto nos da ejemplo de cómo agradar al Padre en nuestras vidas. Que no se nos olvide eso. De cómo vencer también las tentaciones. Y sobre todo nos recuerda, y espero que esto se nos quede muy grabado en la mente, nos centra en la figura de Jesucristo. Nos fortalece nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque Él es el único que hace posibles todas estas cosas. Él fue el que hizo posible la salvación para nosotros. Él fue el que hizo posible darnos un nuevo corazón que es capaz de obedecer a su palabra, a su voluntad, de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Él hizo posible que tengamos victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones. Y por eso puedo y tú puedes decir con seguridad que Jesús es el siervo de Dios que vino a salvar a su pueblo. Y gloria a Dios porque es nuestro Salvador. Vamos a orar para concluir, hermanos. Padre Santo y bendito, te agradezco mucho por tu palabra porque nos fortalece, nos llena de esperanza, nos llena de valentía, Señor, al enfrentar tiempos tan difíciles como son estos. Gracias por tu ejemplo, Señor. Gracias por tu victoria total, Señor. No solo al inicio de tu ministerio, durante todo tu ministerio y tu victoria final en la cruz, para darnos salvación. Gracias por ese ejemplo perfecto tuyo, que nosotros podemos seguir. Aún en nuestra imperfección humana, podemos seguir, Señor, acercándonos a ti, tomando en cuenta los recursos que tú nos das, Señor. Esos recursos divinos. Que dejemos de lado nuestro orgullo, que dejemos de lado el creernos capaces de vencer las cosas por nosotros mismos, el tratar de complacerte por nosotros mismos. Solo podemos complacer al Padre por medio de ti, del Hijo, del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti. Te pido ahora, Padre, que nos despedimos, Señor, de esta transmisión. Te seguimos rogando, Señor, porque el semáforo de la epidemia cambie pronto a naranja en nuestro municipio, que podamos reunirnos, al principio pocas personas, Señor, pero que tú permitas que haya un avance en este semáforo y conforme avance podamos irnos reuniendo más y más hasta que podamos volver a esta nueva normalidad y un día, Señor, que no sea muy lejano, volver a como antes nos reuníamos, Señor, sin necesidad de mascarillas, de gel y demás cosas,
Por ahora lo hacemos sabiendo que así te obedecemos también, Señor. Pero permite, Señor, que pronto podamos reunirnos. Fortalece a cada uno de mis hermanos en sus casas. Dales todo el sustento necesario, Señor. El trabajo necesario si es que a alguien le falta, Señor. Y permite que podamos testificar con nuestras vidas, Señor, de esto que hemos aprendido el día de hoy. Padre, en tus manos lo pongo por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos, y esperemos que muy pronto nos veamos ya físicamente y podamos tener esta reunión ya presencial. Dios les bendiga.